Muy bien, vamos a seguir con este tema y vamos a hablar con Héctor Aponte, él es investigador y biólogo de la Universidad Científica. Señor Aponte, ¿cómo está? Bienvenido a Canal N. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos puede decir respecto a todo lo que está pasando? ¿Cuál es su análisis? Bueno, un escenario realmente lamentable y lamentablemente pues es algo que viene ocurriendo con mucha frecuencia, no solo en nuestro mar, también en la parte continental de nuestro país y que exige pues una respuesta un poco más firme de todos los actores que se encuentran involucrados. Así es. ¿Y quiénes serían los involucrados para usted? En realidad, existe mucho, ¿no? Desde las empresas extractoras, las instituciones encargadas de la fiscalización, en realidad todos aquellos que están involucrados en la parte extractiva, ¿no? Y por supuesto también de aquellas personas que están trabajando para, pues, por ejemplo, realizar una reglamentación más adecuada de estos procedimientos extractivos. ¿Qué especies han sido afectadas por el derrame? Claro, por lo pronto lo que hemos podido apreciar es lo que ha salido en cámaras. Hemos visto, por ejemplo, algunas especies de cangrejos, caballitos de mar, tortugas, delfines, pero estos organismos pues son los organismos grandes o macroscópicos que podríamos decir, ¿no? Aquellos que podemos ver a simple vista. Sin embargo, hay una infinidad de organismos pequeños, incluso el plancton marino, todo ello se ve afectado sin discusión cuando hay un derrame de petróleo y lamentablemente las cámaras no permiten representar el daño que ocurre cada vez que hay un derrame de petróleo. Correcto, muy bien. Bueno, la situación es muy complicada, ¿no? Allá en Piura es muy complicada. Sí, sí, definitivamente. Y algo que tenemos que pensar también cuando hay un derrame de petróleo es que las consecuencias son graves y toma mucho tiempo el recuperarse, ¿no? Y incluso hay consecuencias que no son tan claras o visibles. Por ejemplo, vemos ahí algunas manchas negras en la arena y eso es lo que podemos ver. Sin embargo, el petróleo se disuelve en el agua y estas otras sustancias que no tienen color pues se mantienen en la arena, se mantienen en el agua, pasan a formar parte de la red trófica, incluso ingresando a la red trófica. Entonces, realmente las consecuencias son mayores a nivel ecosistémico, a nivel de los pobladores que se están viendo afectados con la pesca, que se ven afectados por el turismo. Es decir, el daño cuando hay un derrame de petróleo es grande, ¿no? Claro, y más aún estando cerca de estas fiestas, ¿no? De fin de año, donde la gente suele ir a la zona norte, ¿no? Definitivamente, tal como lo menciona, la zona norte, sobre todo siendo bastante considerada por la belleza de sus playas, por ese gran potencial turístico que tiene, definitivamente se ve afectado por ese tipo de derrames que no solamente, como lo mencionaba, afecta a los organismos que se encuentran allí, sino también a todas las personas que viven del turismo, que viven de la pesca. Es una mancha que queda por un buen tiempo. Claro, ¿cuánto puede demorar la limpieza de esto? Es una pregunta compleja porque depende de la cantidad de crudo que se haya derramado, dato que hasta el momento no tengo. También depende del tipo de crudo, todos los hidrocarburos que se eliminan o que se derraman no tienen la misma consistencia y composición, entonces también depende mucho de ello, depende de la rapidez con la que se haya actuado, depende de la forma en cómo la corría llevando los hidrocarburos, si los haya mantenido o contenido, o por otro lado los haya dispersado. Son muchas variables que influyen cuando se trata de entender qué tanto tiempo nos va a tomar recuperar este desastre, ¿no? Entonces, en algunos casos, en algunas partes del mundo ha demorado años, decenas de años en poder recuperarse. En Ventanilla, ¿cuánto demoró? ¿Se llegó a limpiar todo en Ventanilla? ¿Recuerda usted? Recuérdenos. Es una excelente pregunta porque hasta la fecha no sabemos si es que se ha recuperado por completo lo que ha ocurrido en Ventanilla. Para ello es necesario tomar muestras de agua, suelo,
evaluar la vegetación y aquí, perdón, evaluar a los organismos. Y aquí algo muy importante, hace poco tuvimos una reunión en la universidad justamente respecto a qué cosas se necesita para poder actuar mejor frente a un derrame de petróleo. Y una de las cosas que encontrábamos era que se necesita tener una buena línea base de aquellos ecosistemas que se encuentran en los alrededores de los espacios donde ocurre la extracción o donde ocurren la actividad extractiva de petróleo, ¿no? Y lamentablemente a veces no se tiene una buena línea base, y al no tener una buena línea base no tenemos un punto de comparación como para saber si realmente se recuperó o no un ecosistema. Existen muchos esfuerzos, diferentes grupos de investigación están trabajando, por ejemplo, para estudiar qué es lo que sucede a nivel de la sangre de los organismos, porque en la sangre también se encuentran almacenados estos hidrocarburos, y podemos de repente a partir de ello tener una idea de que en cuánto tiempo ya podríamos volver a un punto cero, ¿no? A un punto en el que no hay hidrocarburo. Pero más allá de ello, sin una buena línea base, es muy difícil saber, ok, ya estamos nuevamente en un punto cero. Entonces es fundamental que las autoridades trabajen para que dentro de las medidas que se puedan implementar se encuentre, por ejemplo, una buena línea base. Se encuentre también lo que mencionaba el presidente de Océano, ¿no? Una buena reglamentación y una reglamentación actualizada que permita una acción más efectiva y más rápida frente a este tipo de derrames. Correcto. Entonces, bueno, no meterse al mar, no en esa zona, no poder hacer pesca, esperar que las autoridades competentes puedan limpiar la zona, es la recomendación más básica. Efectivamente, el hidrocarburo que cuando se derrama es tóxico. Hay que alertar y las personas que se encuentran en los alrededores para que no toquen estas sustancias con sus manos, porque es una sustancia bastante tóxica. A veces, como les decía, hay fracciones que se pueden ver y que se ven negro y que tienen un olor, pero hay fracciones que no se pueden ver y que no son tan evidentes. Entonces hay que tener mucho cuidado, las sustancias son tóxicas y es preferible seguir las indicaciones que las autoridades locales nos vayan a brindar, de tal manera de que bajo digamos, el visto bueno de nuestras autoridades podríamos retomar nuevamente actividades en la zona, siempre que pues se estén haciendo las evaluaciones para saber si es que se ha logrado, no, mejor dicho, para tener claro si las condiciones en el agua, en la arena, en todo el espacio, ¿no? Si las condiciones son las correctas y las autoridades lo indican, pues entonces se podría retomar actividades, pero mientras tanto vale la pena tener mucho cuidado. ¿Quién es el responsable de supervisar esto? ¿El Ministerio del Ambiente? ¿Qué institución? En realidad son un conjunto de instituciones que actúan, entre ellos la OEFA, se encuentran las propias instituciones que se encargan de la extracción, ¿no? Las que realizan la actividad extractiva. Ellos también tienen actividades de monitoreo que también nos permitirían tener información sobre qué es lo que está ocurriendo allí. El Ministerio del Ambiente también está íntimamente ligado a lo que ocurre allí, incluso las direcciones de fauna silvestre, por ejemplo, que dependen de otros ministerios, como los ministerios de Cultura, también entran a tallar. Es un trabajo articulado de varias instituciones. Dirección de Capitanía, por ejemplo, también entra a tallar en este tipo de... Por ser un espacio marítimo, también influye. Entonces, son un conjunto de actores que estoy seguro que en este momento ya se están movilizando para poder entender qué es lo que ha sucedido, y brindarnos más información. ¿En esta zona se realizaban avistamientos de ballenas en algún momento? ¿Sabe usted? No estoy seguro al respecto, pero la costa norte de nuestro país es bastante conocida porque en muchos sectores se puede realizar avistamiento de ballenas. ¿Qué pasa con ello? ¿Se había interrumpido? Bueno, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, las playas de Chancay que fueron afectadas por el derrame de petróleo de Ventanilla, hasta ahora algunos sectores, hasta hace poco que he podido ir, seguía cerrado. Entonces estamos, fíjense, hablando de años que ha pasado desde un derrame que afecta a la actividad turística, y en este caso esta playa que era muy turística, y si las personas se acercaban siquiera para poder apreciar a las ballenas o a las tortugas, probablemente va a haber un periodo de tiempo en el cual no va a poder realizarse esta actividad. ¿Y cómo guiar, digamos, las ballenas van de un lado a otro?
¿Qué se puede hacer? ¿Algo se puede hacer en evitar que lleguen a la mancha negra que está en esta zona de playa? Es una pregunta interesante. Lamentablemente no es tan sencillo como, por ejemplo, guiar a un grupo de, Claro, qué sé yo, de personas, ¿no? Los animales sí, entiendo. siguen rutas migratorias particulares, y tienen zonas que ocupan, por ejemplo, para dejar sus huevos. Entonces, no es cuestión de que ponemos una flecha y que vayan para el otro lado. Se puede realizar algunos esfuerzos, sin embargo, lo ideal frente a este tipo de eventos es evitar evitar de todas formas que evitar que haya, digamos, trabajar más en lo que es prevención, ¿no? Reforzar todo lo que es control. Hace poco, como les decía, nos reunimos en la universidad y logramos sacar un documento en donde se solicitaban, o mejor dicho, se concluían que son 8 las acciones que se tienen que realizar para fortalecer, digamos, la acción frente a derrames de petróleo. Una de ellas, por ejemplo, era reestructurar la normativa. Otra de ellas tiene que ver con crear fondos ágiles, es decir, que hayan fondos que inmediatamente se puedan utilizar cada vez que hay un derrame de petróleo. Otra de las acciones, por ejemplo, es realizar una adecuada acreditación de las empresas remediadoras. Qué importante es poder acreditar a aquellas empresas que están cumpliendo con tener los estándares adecuados para una remediación ecosistémica posterior a este tipo de eventos. Y así como eso, son 5 recomendaciones más, y actualmente ese documento está online, se puede revisar, lo hemos hecho llegar hace poco al ministerio. En fin, desde la academia también estamos generando información y conocimiento para que los tomadores de decisión puedan actuar cada vez mejor frente a estos derrames. Pero nada va a ser mejor que fortalecer la prevención. Correcto, señora Ponte, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, y solamente para recordar al público que lo que ha pasado se detectó el día viernes y un comunicado de Petroperú hablaba sobre la ubicación de la presencia de hidrocarburos mientras se realizaba el desplazamiento de una línea submarina, un embarque de hidrocarburos. Petroperú es la que ha informado. Son más de 10.000 metros cuadrados afectados por derrame de petróleo, ya no en Ventanilla, ahora en la zona norte, donde se van, muchos se van ahora para la playa y demás, miren, afectada por esta situación. Veamos qué se hace y cómo se puede ayudar a limpiar lo más rápido posible. Momento